Alabamos a Dios y le damos muchas gracias porque sé que muchos pudieron estar juntos, familias, compartiendo y Dios glorificándose allí, en esa cena. Y hoy ha dispuesto estar con nosotros en la casa de Dios para poder escuchar de la palabra y meditar en cuanto a lo que significa todo lo que ha venido aconteciendo durante este tiempo de diciembre y de lo que hemos venido hablando. Pero hoy quería enfocarme en esa pregunta: ¿dónde Jesús está? Y vamos a estar allí en Marcos capítulo 2, pero tomé únicamente ese versículo y se oyó que Él estaba en casa. ¿Okay? ¿Y por qué esta interrogante? Es bueno que uno pueda analizar. Nos queda una semana ya para que culmine este año, pero ¿dónde está Jesús realmente? ¿Realmente está en nuestros corazones? ¿Realmente está en nuestro hogar? ¿Y qué pasa cuando Jesús está allí? Yo le pedí a Jaime que abra aquí la cortina un momentito, para que nosotros pudiéramos ir identificándonos, porque es así y es normal. Si estamos listos, Jaime, a ver. Están por allá, ya van a abrir ya. Porque quería hacer una presentación, porque uno sabe dónde queda la botica. Y uno sabe que allí en la botica, ¿qué hay? Medicinas. Y usted va ahí y atiende, ¿verdad? Clarimé, no sé para qué es. Y es atendido allí. Y esa medicina le va a ayudar a usted a recuperarse. Lo que usted debe, ¿verdad?, estar enfocado es que ¿dónde corre mamá? ¿Dónde corre papá? ¿Dónde corre, verdad? La de la abuela, cuando hay una enfermedad, a la botica. Y sabe que en esa botica está la medicina que usted pueda obtener, ¿correcto? Y eso usted lo sabe. Ahora, si vamos a la bodega, Jaime se dejó todo para la cena, pero no importa. También sabemos que hay comida. Y usted va a conseguir ahí el chancho, el pato, o la papa, o el plátano. Lo que hay allí, usted lo va a conseguir en la bodega. En dos extremos, siempre, ¿verdad?, el ser humano va a saber dónde ubicar dependiendo, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, se desenvuelve su vida, a dónde acudir, a dónde estar. Ahora la pregunta es, ¿dónde Jesús está? ¿Cómo la gente puede interpretar que Jesús está en una casa? ¿Cómo el que te conoce a ti, así como diferencian dónde está la farmacia, la botica, o dónde está la bodega, cómo puede el ser humano que no conoce a Dios saber dónde está Jesús? Y es allí donde yo quiero que nosotros podamos reflexionar. Celebramos Navidad, vino el nacimiento, compartimos juntos. Pero si la gente de hoy en día necesita de ese Jesús, ¿dónde encontrará Jesús? Mira, en la iglesia. No, la iglesia somos todos nosotros. Por ello, ¿verdad? Si nosotros recordamos todo lo que hemos hablado, de esa gracia que Dios derramó por nosotros, para que tú y yo, a través de la gracia, compartiéramos el evangelio. Hablamos de la misión que tiene la iglesia de predicar, hacer discípulos, de orar. Y también hablamos por qué vino ese niño a reinar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿dónde Jesús está realmente? Y yo quiero que usted busque allí en Marcos capítulo 2 y lo mantenga abierto. Porque ¿está realmente Jesús en tu casa? ¿Está realmente Jesús en tu vida? Como dije, yo sé ir a la farmacia porque tengo un dolor. Yo sé ir a la bodega porque tengo hambre o una necesidad. Pero aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, ¿a dónde van? Esperamos un momento glorioso, una campaña, que vengan los hermanos norteamericanos. ¿A dónde pueden ir ellos hoy en día? Y vamos a ver durante esta noche lo que aconteció allí en Marcos capítulo 2. Y yo lo voy a leer para tener una claridad en cuanto a lo que aconteció en ese hogar y qué podemos aprender de él. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos
de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Se oyó que Jesús estaba en casa y la multitud se agrupaba porque quería verlo, quería conocerlo. Algunos querían un milagro, pero todos sabían a dónde acudir al momento de saber de la presencia de Jesús en esa casa. Y sus discípulos tampoco querían quedarse atrás. Ellos querían ser parte de ellos. Y se oyó que Jesús estaba en casa. Viendo la fe de ellos, realmente Jesús hizo un milagro en esa casa. Por eso la pregunta es: ¿dónde Jesús está? Y quiero preguntarte, ¿por qué no has visto los milagros de Jesús en tu casa? ¿Por qué no has visto los milagros de Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús? Y vamos a tomar esa gran historia, porque ahí hubo un gran acontecimiento. No solamente se manifestó el poder sanador de Dios, el perdón de pecado, pero la multitud se agolpó. Yo quiero que usted pueda pensar en lo siguiente: ahorita cómo está nuestra sociedad, nuestra juventud, nuestra niñez, los adultos, los jóvenes. ¿A dónde pueden ir ellos a encontrar a Jesús? ¿Qué puede dar un indicio en los hogares cristianos de que allí reina Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay algo que el ser humano puede decir: necesito a alguien que me ayude, me aconseje, me oriente, ore por mí, voy a la casa de tal hermano. ¿Dónde está Jesús? Vamos a ver parte de este video. Arrancamos el primer vagón con la gallina de una para entrar en calor. La gallina turbeca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turbeca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. A los 15 años, estando en una iglesia sin conocer a Dios, sino más bien conocía una religión, decidí alejarme y con 3 amigos empezar a fumar marihuana. Esa fue una de las peores decisiones. Y a los 3 años estaba internado en una granja de rehabilitación porque obviamente la marihuana me llevó a la cocaína. Así pasé 10 años, desde los 15 hasta los 25 años. En ese tramo la conozco a Agustina, que hoy es mi esposa, porque consumíamos droga, porque un familiar de ella vendía cocaína y yo era su cliente. Y así, alejado de Dios, fui perdiendo los sueños, fui muriendo en mi corazón, pero siempre hablaba con Él, aunque no lo conocía. Para mí Dios era una religión, para mí Dios siempre estaba enojado y me iba a castigar por todo lo malo que yo estaba haciendo.
Hasta que todo eso me llevó a terminar durmiendo en el piso con Agus, embarazada de 3 meses, y yo decía, ¿cómo puede ser, no? Las novelas te dicen que estás con la mujer que amás, embarazada de vos, y sería como un final feliz, pero nada llenaba mi corazón. Hasta que una noche, llorando, le dije a Dios que si de verdad existía, que yo lo quería conocer, que entre en mi corazón. La verdad que la experiencia que tuve fue el perdón. No lo puedo explicar, pero lloré como 20 minutos y eso sanó mi corazón. A partir de ahí, a los 10 días, dejé de consumir. Con Agus nos casamos al tiempo. Esa bebé que iba a ser abortada se llama Juana, tiene 19 años. Después nos casamos, tuvimos a Carola, que tiene 15 años. Me costó mucho entender el amor de Dios porque cuando uno vive muchas circunstancias en la vida, cosas difíciles, es muy difícil entender que Dios te ama a pesar de eso. Me hablaban de un Dios de amor, me hablaron de un Dios que estaba enamorado de mí, pero mi historia de vida decía otra cosa. Yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil. A los 4 años de edad, una persona cercana a la familia comenzó a abusar sexualmente de mí. Y eso hizo que mi corazón, mi vida y mi entendimiento de lo que Dios era, me costara entenderlo. Por eso me gustó mucho cuando alguien me habló de Dios, alguien me habló del amor de Dios y me dijo que había una oportunidad para mí, que yo era valiosa, que podía cambiar. Como les contó Hernán, toda nuestra historia de drogas, de locura, de una infancia y una adolescencia difícil, me dijeron que Dios me amaba y yo una vez le pregunté a Dios, pero si de verdad me amabas, ¿cómo viví todo lo que viví? Y Él me dio una respuesta muy contundente. Me dijo que nunca esos habían sido sus planes para mí. Por eso salgo a la calle a contarles este mensaje, a decirle a las personas que se puede, que Dios nos ama, que Él nos piensa y que muchas cosas de las que vivimos no fueron planes de Él. Con Proyecto Hijo Pródigo lo que hacemos en la calle es mostrar la imagen de Dios, de un Dios papá, porque hoy para mí Dios es mi papá. Hoy me puedo relacionar con Él, hablo o no hablo, Él está en mí y eso es lo que quiero compartir a todos los jóvenes, ¿no? que están afuera, que conozcan a Dios, que sepan que se pueden acercar, que no hay que hacer ningún ritual difícil, no hay que hacer una oración difícil, no hay que poner plata, no hay que prender una vela, sino simplemente decirle a Dios, entra en mi corazón y que la obra de Jesús es lo más hermoso, ¿no? Jesús en la cruz se llevó todos nuestros pecados. No es que a Él se le cayó alguno y dijo, bueno, ahora vuelvo. Él se llevó todos nuestros pecados para que podamos nacer de nuevo a ser hijos suyos. Esa relación me cambió por completo. Y hoy nuestro trabajo es estar en la calle, estamos trabajando en trenes y tener un estilo de vida, ¿no? Nosotros decimos que la vida es un viaje misionero. Venimos del cielo a la tierra con una misión y estamos las 24 horas en esta misión. Intentamos con pequeñas cosas y pequeñas intervenciones en el tren, en la calle, donde estemos, cambiarle un poco la realidad contando el testimonio de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Donde estás, que puedas salir de esa comodidad o que puedas entender y escuchar los gritos de socorro. Hay gritos de socorro a través de imágenes. A veces es fácil por ahí hablarle a jóvenes o a personas adictas o personas humildes en necesidades extremas. Es fácil porque vos ves con tus ojos la necesidad. Lo difícil es por ahí hablarle a una persona que está bien vestida, que tiene un celular de marca, que tiene un auto 0 kilómetro, que tiene una profesión, un negocio y vos decís, ¿cómo hago para demostrarle que necesitan el amor de Dios? Sabiendo de que todos lo necesitan. Como dice Romanos 8:19, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que si sos un hijo de Dios, una hija, manifestate de la forma que puedas. A través del arte, a través del deporte, a través de la política, a través de la música, a través de lo que sepas hacer, a través de tu carrera. Nosotros lo que decimos es que vamos a compartir el amor de Dios a la facultad y de paso estudiás la carrera que te gusta. Vamos al trabajo a compartir el amor de Dios y de paso cobras un sueldo. Esa es una vida misionera, ¿no? Desde que te levantás pensás a quién Dios va a tocar el corazón hoy. Y ser atravesado por el amor de Dios
es lo más hermoso que hay. No hay nada más hermoso que ver una mirada o una persona que te dice gracias, una persona que te dice, sí, yo necesito ese amor. Es lo más lindo y es lo que te impulsa a querer seguir haciéndolo. ¿Cómo cambia la vida? El trabajo, las amistades, la casa. Todo cambia cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar. Y vemos allí ese testimonio de esa familia, misioneros, pero su vida cambió totalmente una vez que ellos se entregaron a Jesucristo. Y eso lleva a nuestro primer tema, el privilegio de la presencia de Dios en Cristo. Debe haber un cambio. Cuando Jesús está en casa, cuando Jesús está en mi vida, cuando Jesús está trabajando conmigo, debe haber algo que demuestre a las personas que Jesús está allí. Y vemos que el mundo está en caos. Sí, hay muchos jóvenes que necesitan, pero a veces no pueden encontrar esa presencia de Dios en muchos de nosotros como hijos de Dios. Cuando vemos el relato allí, de los versículos 1 al 4, dice que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Dice, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, dejaron el lecho que yacía el paralítico. Ellos se enteraron de que el Mesías estaba allí, de que estaba haciendo milagros, de que estaba ayudando al desvalido, de que estaba socorriendo al necesitado espiritualmente. Y ellos hicieron lo imposible por ver a Jesús. ¿Y cuántos, verdad, hoy en día necesitan ver a ese Jesús? Esa presencia de Jesús va a caminar en este mundo, es a través de su iglesia. Es a través de cada uno de nosotros. Siempre piensen en esto, ¿dónde está Jesús? Y no quito de que durante este mes podemos celebrar la venida de nuestro Señor, el nacimiento glorioso, lo que vino a traer paz y amor, alegría, felicidad, unidad. Pero realmente su presencia ha transformado mi hogar. Su presencia ha transformado mi vida. Su presencia ha impactado a mi comunidad para poder decir, yo voy a tocar en casa de, porque sé que ahí hay una persona que me va a ayudar. Yo voy a tocar en casa de, porque sé que hay alguien que va a orar por mí. La misma iglesia, puedan tocar ese timbre pensando de que aquí hay gente que les va a ayudar, les va a orientar. La humilde casa de ese pescador, Pedro, fue convertida en ese momento en un templo, aquel día, por la presencia de Cristo. Y ese privilegio podemos también nosotros disfrutarlo hoy. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo Jesús. Y si una familia acostumbra a sentarse a la mesa, a orar y a dialogar y darle el lugar que Dios, cualquiera que pase por allí o cualquiera que llegue a visitar, va a saber que es casa de Dios. Va a saber que es un lugar donde se habita el Espíritu Santo, donde hay respeto, donde hay unidad, donde realmente hay lealtad y sinceridad, porque Dios está allí. Yo quiero que usted pueda entender en esta noche que donde está Dios, algo sucede. Siempre para bien, siempre para transformar, siempre para poder honrar y glorificar su nombre. No es necesario muchas veces verlo, como Pablo, ¿verdad? Cuando estaba allí en Hechos 18:10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es lo que necesita escuchar el pueblo de hoy en día. Eso es lo que necesita escuchar el mundo hoy en día. ¿Quién está con Dios? ¿Quién anda con Dios? Necesitamos a esa persona, a ese creyente, que fervientemente tiene un compromiso, un anhelo, un amor por estar en obediencia, sirviendo a su Dios. La primera de las grandes afirmaciones dice el Señor, yo estoy contigo. ¿Y cuántas veces
Hemos podido escuchar también esa voz en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Nos ha llenado de su presencia en nuestros corazones. Y en este nuevo año, su presencia irá con nosotros en este 2023. ¿Cómo va a ser la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está Jesús? La única cosa esencial en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, es Jesucristo. La única cosa esencial. Y es cierto que trabajamos, podemos vestirnos, podemos tener alimento, podemos tener comodidades en la casa. ¿Cuántas cosas podemos tener? Pero lo único esencial que usted y yo necesitamos en nuestro hogar se llama Jesucristo. Y la gente anda buscando a ese Jesucristo. Esa diferencia. Y es lo que el mundo hoy en día clama. Lo único que distingue el hogar de un cristiano es la presencia de Dios en su hogar. Lo único que distingue a un cristiano de una persona incrédula es la presencia de Dios en su vida. Lo único que va a marcar la diferencia aquí en Cruz de la Esperanza de tu hogar es en la forma que tú adores y sirvas a Dios en tu hogar. Únicamente. Podemos pintar la fachada, podemos poner las luces de colores, podemos celebrar la cena, eso está bien. Pero lo único que va a identificar a cualquier vecino o amigo es la presencia que irradie tu casa. Es la diferencia que se vea. Si se escuchan gritos iguales que al vecino, o insultos, o esa discordia y esas peleas, ¿usted cree que va a haber alguna diferencia allí? Jesús está en casa. Jesús vino a nacer y a estar en medio nuestro. Pero ¿cuántos de nosotros le dimos ese lugar hoy, mañana y siempre? Dios es la persona a la cual nos dirige, nos guía milímetro a milímetro en nuestro caminar. Obra de distintas maneras en cada creyente, de acuerdo a su voluntad, y nos enseña lo que es bueno, nos enseña lo que es agradable, nos enseña lo que es perfecto, nos enseña cómo debemos hoy en día vivir para su honra y su gloria. ¿Se imagina el resultado que tendríamos si nosotros como iglesia nos propondríamos día tras día que nuestro hogar sea ese templo de Dios? Que nuestro hogar sea también un lugar donde reine la paz de Dios, la armonía, no solamente aquí en la iglesia, en las cuatro paredes, no. Donde yo camine, si voy en el colectivo, si estoy en la universidad, si estoy en el colegio, donde yo esté, que su presencia vaya conmigo, como vimos en el video. Ellos iban en los buses, llevando esa alegría, llevando ese amor, porque había algo en su vida que estaba transformando. Había algo en ellos que estaba cambiando. Sigo preguntándote, ¿dónde está Jesús? Y una de las historias de los hombres que más admiro es Moisés. ¿Cómo hizo Moisés para poder sacar a un pueblo tan rebelde de la tierra de Egipto? Y sin embargo, siendo quejones, irreverentes, Moisés se mantuvo firme por cumplir la voluntad de Dios y llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Es como decir, estoy en mi casa y tengo que hacer grandes cosas para que realmente me entienda mi familia, mis hijos, mis familiares y amigos. ¿Cómo debo hacer? Vea lo que le dijo Jesús, nuestro Dios, a Moisés, allí en Éxodo 33:14. Dios le dijo a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo ese problema, todo ese tumulto de dificultad que pudo vivir con los hijos de Israel, él descansó en esa palabra. Mi presencia irá contigo. ¿Cuál fue la primera pregunta que yo hice? ¿Cómo está tu hogar o la presencia de Dios en tu hogar durante este 2022? ¿Estuvo la presencia de Dios caminando contigo en tu hogar, en tus familiares o amigos? ¿O simplemente fue un marketing, religiosidad? Mas no había una convicción real de que la presencia de Dios iba conmigo y yo trabajaba junto a Dios para unir mi familia,
para trabajar en mi hogar, para que otros pudieran tocar la puerta y decir, yo quiero estar aquí porque quiero que usted ore por mí. Quiero que lea la palabra, porque yo reconozco que aquí está la presencia de Dios. Por más dificultad que tuvo Moisés, él aprendió a descansar en esa palabra. Mi presencia irá contigo. ¿Y cuántos de nosotros en este 2023 podemos decir que la presencia de Dios va a estar con nosotros? Donde quiera que usted camine, donde quiera que usted se encuentre. Bueno, si esa presencia va a estar, Moisés cumplió y llevó al pueblo a la tierra prometida. Y vio desde lejos la tierra. Y entregó todo lo que Dios había propuesto en él. Si va a caminar, yo estoy seguro de que también Dios va a permitir que su casa sea de bendición para otros. Vean cómo Moisés lo pudo hacer. Y cada uno de ellos, en función de confiar en lo que Dios estaba haciendo. Yo descanso en Dios. ¿Dónde está Jesús? Si oyó que Jesús estaba en casa. ¿Cómo fue tu caminar este año? ¿Está la presencia de Dios en tu casa, en tu vida? Otros pueden dar testimonio de que la presencia de Dios está en tu hogar hoy en día. Yo quiero que tú analices antes que termine este año. Porque hay que reflexionar. Yo no sé cuántas familias se ponen y se sientan en la mesa a trazar sus metas espirituales o seculares. Y en cuántos de esas metas espirituales aparece Dios de primero, queremos que tu presencia vaya con nosotros para ser de testimonio en este hogar, en el vecindario, en la iglesia, donde tú nos lleves. ¿Cuántos pueden decir eso? Vamos a ver este video. Mira, Juan, este es el libro que yo te decía, para que lo leas. No necesito eso, ¿no ves? Estoy trabajando. Te lo dejo acá, para que lo leas. Ya empezó mi serie favorita. Si mi plan no tiene éxito, ellos dejarán de existir. Mi amor.
Es verdad, Dios, me he alejado de ti. Me pongo a perder tiempo en cosas insignificantes. Viendo series, programas de televisión, con amigos. Perdóname, Señor. Te pido que estés de nuevo en mi vida. Que seas mi Señor y mi Salvador. Te prometo dedicar más tiempo a conocerte. Muchas veces no disponemos de tiempo para estar con Dios. Y como dije al primer punto, si realmente, ¿verdad?, estamos en esa presencia continua de Dios, hay cambios en nuestro hogar, en nuestra vida, pero ¿qué de obtener esa presencia y acercarse cada día más a Dios? ¿Cómo obtener esa presencia? Y como vemos en el video, muchas veces pasamos tanto tiempo ocupados en nuestros asuntos que no tenemos tiempo para acercarnos a Dios. Por eso dice, ¿cómo obtener la presencia de Cristo? Y usted sabe la historia que estamos allí tratando. Ellos sabían que Jesús estaba en esa casa y ellos dijeron, no, que nos vengan a contar. No, ellos se acercaron al Mesías. Dice el verso 5, al ver Jesús en la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la primera acción que ellos tomaron al saber que el Mesías estaba allí, no solamente de llevar a su amigo para que fuera sanado, sino que ellos sabían dónde encontrar esa fuente de vida, esa fuente que iba a hacer el milagro de sanarlos, allí en ese lugar. Ellos tuvieron que dar ese paso de fe, de poder creer realmente en lo que estaba aconteciendo en esa casa. Y muchas veces es el grave problema de nosotros hoy en día. La tecnología nos ha consumido, nos ha atrapado al punto de que hemos descuidado estar cerca de Dios. Nos cuesta ya estar orando, nos cuesta estar leyendo la palabra, cuesta estar unidos en una celebración, nos cuesta acercarnos a Dios. Y siempre dije y he predicado de que Dios es un gran caballero. Dios nunca va a obligar a nadie a seguirlo. Somos nosotros los que decidimos acercarnos a Él. Y tú puedes reflexionar y pensar en esta noche, ¿cómo fue en mi 2022? ¿Estuve caminando cerca de Dios? ¿O me fui alejando cada vez más y más y más? ¿Lo busqué en momentos de angustia porque necesitaba a alguien que intercediera por mí? ¿O realmente me acerqué porque le amaba y quería estar cerca de Él? Depende de usted en este 2023 si se va a acercar a Dios. Y lo primero que uno debe hacer para obtener esa presencia de Dios es amarle. El mayor atractivo para que Cristo esté cerca de nosotros es el genuino amor que usted y yo le mostramos a Él. Había muchas casas en Capernaum, sin embargo, Él escogió esa. ¿Cómo quisiéramos que escogiera la nuestra? Ahora, ¿qué diferencia había en esa casa? En aquella casa, Él sabía que lo amaban. Y si lo llevamos a este contexto, Él sabe dónde se guardan los mandamientos, en qué casa. Él sabe dónde se viven los mandamientos, en qué casa. Él sabe dónde se ora. Él sabe dónde es amado y reverenciado. Y Él está allí. Y lo que nos mueve a acercarnos a Dios es el amor que tenemos hacia Él. Es el amor que me lleva a rendirme diariamente ante su altar. Es lo que me va a permitir que como familia yo voy a hacer de que Él sea el centro de mi hogar. El amor que sientes a Él. No porque
se nos acostumbró. O no porque se digo, no hay que cumplir con estos parámetros. Es lo que manda la iglesia. No. Es porque el amor que usted tiene por Dios lo lleva a rendirse diariamente junto a su familia. Y Él sabe dónde es amado. Él conoce los corazones. Él sabe dónde es respetado. Él sabe dónde hay integridad. Él sabe dónde hay verdad. Él va a morar donde está su santidad, donde está su rectitud. Él va a morar allí porque Él no anda con el pecado. ¿Cómo obtener también la presencia de Dios? Hay que invitarle. Estamos seguros de que Pedro, lo hizo en aquella tarde, viniendo de aquellos lugares desiertos. Dice allí en Marcos 1:45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Y Jesús lo aceptaba. Hemos invitado a Cristo a estar en nuestro hogar. Si yo le amo, yo le invito. Pero cuando le invito es porque le estoy entregando todo mi hogar a Él. No solamente una parte de mi casa, no solamente lo que me conviene. Cuando yo lo invito a que more en mi hogar es porque le estoy entregando todo. Y todo el que está bajo ese techo debe entender de que el que reina y gobierna se llama Jesucristo. Ese amor por Él me lleva a invitarlo y a darle el lugar que Él merece. Debe ser siempre así. Pero ¿cuánto lo hemos invitado? Mira cómo la fama se corría. Jesús no podía andar libremente por allí. Eso puede acontecer también en mi hogar cuando yo le invito. Cuando otros saben de que allí se habla, se predica de la palabra de Dios. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que invitar a Jesús a nuestro hogar en este 2023. Solamente la sociedad podrá saber de que realmente Cristo mora en cada hogar de nosotros, a la medida que yo lo invite, ore y esté junto a mis hermanos en una sola fe, en un solo creer en Jesús. ¿Se dan cuenta que no hay distinción? Si estamos en la casa de Dios, en este templo, igualmente debería ser en mi hogar. No hay disparidad. ¿Cómo obtener la presencia de Cristo? También hay que hallarse dispuesto a servirle. Con Cristo iban 12 apóstoles. El que lo invitaba, que tenía que contar con una gran reserva, pero Simón, Lázaro y otros invitados no estaban pendientes de ello. Era muy gloriosa su presencia y muy grandes sus favores. Y Cristo tiene hoy también un deseo de estar en medio de la humanidad, en medio de aquellos más necesitados. Y es cierto que compartimos, pero vean lo que pasó en Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Cuando yo estoy sirviendo a Jesús, yo celebro con mi familia que Él está presente allí, pero el amor, esa invitación me lleva a servir a aquel que desconoce de ese amor de Jesús. Y en diciembre no sé cuántos, ¿verdad?, pudieron compartir de lo que Dios le ha dado con aquellos menos que no tenían. Es parte de decir, en esa casa se sirve a Dios. En esa casa se adora a Dios. En esa casa comparten con nosotros lo que Dios da. No puede esperarse la presencia de Dios en un lugar donde no se sirve con amor. No puede esperarse que Dios esté allí cuando no sirvo a mi prójimo con amor. Son evidencias. Y la pregunta es, ¿dónde está Jesús? ¿Cuántos pueden llegar a mi casa hoy y decir, aquí está Jesús reinando y gobernando? ¿O cuántos nos hemos olvidado de ello? Y una de las cosas que siempre admiro, ¿verdad?, estando ya en Venezuela, es que los jóvenes, después que todos participamos, aquí muy poco se hace o no se hace, salíamos a llevar villancicos, los cantos tradicionales de ese pueblo, de Venezuela. Y no solamente eso,
que nos paramos en cualquier lugar, porque después de que nosotros pudiéramos haber sido saciados por Dios, nos tocaba ir a esa parte y servir, porque era el amor de Dios que andaba caminando por allí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acordado de aquellos que realmente necesitan ser servidos? El amor de Dios se va a ver a medida que yo sirvo al que más necesita. Nuestro tercer punto dice, ¿cómo acontece donde está Cristo? Vamos a ver este video. ¿Qué acontece cuando Jesucristo está en medio nuestro?
cada una de las etapas. Jesús estaba en ese hogar, la multitud se agrupó para saber del Mesías. Estando allí, muchos se acercaron a él, muchos le servían, muchos se le invitaron, muchos estaban cerca del Mesías. Y cosas suceden cuando Jesús está en el hogar. Ahora, ¿qué acontece donde está Cristo? Los versos 11 y 12 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Donde está Jesús hay paz. Donde está Jesús hay amor, hay unidad, como vemos en ese video. En la vida de ese hombre estaba Jesús. A pesar de la indiferencia de su vecino, él mostró que realmente Jesús reinaba en él. Y vemos aquí en esta historia cómo, ¿verdad?, la presencia de Jesús hizo que esos amigos se involucraran al punto de romper ese techo para que su amigo fuera sanado. No les importó todo lo que tenían que subir, hacer, con tal de que el Mesías hiciera el milagro. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer un sacrificio porque en mi hogar haya amor y paz y unidad? En mi familia haya unidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a ese Cristo crucificado? Es significarlo en el sentido de que aunque nos cueste, mi orgullo tiene que morir. Mi yo tiene que morir. Para que sea Jesucristo quien se glorifique. ¿Cuánta armonía pudiera reinar cuando nosotros deponemos muchas veces actitudes que no glorifican a Dios? Y vemos allí en el mensaje cómo este hombre solamente fue perdonado, sino fue sanado. ¿Y qué hizo la gente? Glorificar a Dios. ¿Qué va a hacer el vecino? Glorificar a Dios. ¿Qué va a hacer la gente que me conoce? Alabar a Dios, porque está viendo realmente el cambio, la transformación que está ocurriendo. Hay milagros donde Dios está. Hay cambios de actitud donde Dios está. Hay restauración donde Dios está. Hay unidad donde Dios está. No se trata simplemente de tener una vida religiosa. Se trata de que Jesús está haciendo un milagro desde lo más profundo hacia lo externo para que otros conozcan quién es realmente Jesucristo. ¿Qué acontece donde está Cristo? Bueno, la gente necesitada es atraída. Siempre la gente va a buscar donde está Jesús. La casa de Pedro no sería muy visitada antes de entrar Cristo en ella, pero el pueblo lo hallaba allí y después lo reconoció. Encontraron que el Mesías estaba allí. ¿Es nuestra casa visitada por causa de Cristo? ¿O lo es solamente por asuntos profanos? ¿Es realmente mi casa visitada porque quieren conocer de Dios? ¿O simplemente por cosas profanas? Si Cristo está en ella, tiene que hacerse patente hasta que muchos necesiten y acudan a ella. Hay señales de la presencia de Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra vida. Pueden decirse y pasar por allí, ahí vive un hermano, un creyente, una persona que teme y ama a Dios. En Hechos 4:13 dice lo siguiente: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que la gente espera ver. Que si saben de que tú estás caminando con Jesús, de que tienes una vida con Jesús, muchos digan, oye, ve todo lo que hay, ve el cambio, ve la transformación. Eso es lo que espera mucha gente decir. Pedro y Juan no conocían mucho de letra. Cuando dice de burgo era porque eran personas cotidianas, normales. No tenían estudio ni preparación. Pero como habían estado con Jesús, el gozo era transmitido a través de ellos. En Malaquías 3:15-18 nos habla de una gran verdad, dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él
para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que dice allí. Lo que acontece, ¿verdad? Cuando Cristo está trabajando, hay discernimiento, hay sabiduría entre lo bueno y lo malo. ¿Qué otra cosa acontece cuando Cristo está allí? El pecado es redargüido. Cuando Dios está en ese hogar o en mi vida, el pecado es redargüido, porque Dios no es compatible con el pecado. Vamos a ver este video y vamos a pasar a nuestra hermana Marilyn para que nos explique en cuanto a ello. Vamos a ver esa historia que comenzó de 17 años. ¿Lo tienes allí? Ponlo para ver. Hermana Marilyn, buenos días. ¿Cómo se siente después de esta travesía de 17 años que se haya logrado tu divorcio? Hermano Walter, me siento contenta, me siento feliz, que gracias a Dios, después de 17 años, hoy se termina una etapa de mi vida. Y también agradezco a Dios porque desde hoy empieza una nueva, de acuerdo, voy a empezar de acuerdo a la voluntad de Dios. No irme con Dios, porque lo que está en la Biblia se cumple. Esa era siempre mi angustia. Yo sabía en mi corazón que yo quería agradarle a Dios, pero era algo difícil. Para mí era algo difícil, pero para Dios no. Siempre le llamaba al pastor, le decía, pastor, no aguanto por esta situación, porque yo quiero agradar a Dios. Pero siempre le repetía, la Biblia, Dios dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. ¿Qué hago, pastor? Siempre le llevaba al pastor, ¿no? El pastor siempre me aconsejaba que tenía que seguir orando, ¿no? Y en el discipulado una vez también me dijo el pastor que tendría que orar. Hasta el mes de diciembre, si no vi una respuesta de Dios, quería decir que no era la voluntad de Dios. Teníamos que tomar una decisión, el John y yo, ¿no? Yo siempre le decía, John, siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios, le decía. Hay que orar los dos juntos. Orábamos, él también oraba, y hace tiempo todavía no aceptaba a Jesús. Pasaron 6 años de que yo tuve que orar para que Dios responda. No es cuando yo quise, yo quería que Dios me conteste al mes o los 2 meses. No, sino es cuando Dios quiere, Dios tiene su tiempo cuando nos va a responder. Es un proceso, porque si no hay un proceso, entonces no hay un cambio. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios si es que Dios no nos da ese proceso y nos transforma y nos ayuda a confiar más en Él? Y a estar segura en Él, que Él siempre nos va a responder. Y en esos 6 años oré para que Johnny también entregue a Jesucristo su vida. También aceptó a Jesús. El plan de Dios. Mi plan mío era que yo me casaba con él, así no aceptaba a Jesús. Después porque acepté a Jesús. Pero el plan de Dios no era eso, era que Johnny acepte a Jesús y después me case con él. Él ahorita está en un proceso. También Dios tiene que trabajar en él, en su corazón. No va a ser fácil. Pero ahí está Dios y ahí está Ariana y yo que seguimos orando con él para que Dios siga obrando en su corazón. Y sé que con el tiempo yo sé que Dios va a obrar en su corazón, lo va a transformar. Y poco a poco Dios le va a ir cambiando. Y doy gracias a Dios y glorifico a Dios, ¿no? Porque Ariana, John y yo, mis hijos pequeños, estamos sirviendo a Dios. Dice que nuestro primer ministerio es nuestro hogar. La luz llegó por Ariana porque ella fue la primera que aceptó a Jesucristo. Ya acepté yo, y vino Valeria, ahora es su papá. Y doy gracias a Dios. Y en esa etapa también tuvo mucho que ver el hermano Davo, porque yo lo conocí. Por eso dice que el testimonio es más importante, ¿no? Yo vi esa transformación del hermano Davo y yo decía, yo recién estaba empezando a venir a la iglesia. Yo decía, quiero, si Dios pudo cambiar al hermano, Él también lo puede hacer conmigo. Yo dije, si yo quiero conocer a ese Dios que cambió al hermano Davo.
Y ahí lo ve el hermano Gabriel, y también él tuvo mucho que ver en este proceso de 6 años que yo me acerqué más a Dios. No ha sido fácil, ha sido noches de que yo lloraba, me levantaba en la madrugada, pedía a Dios, siempre en oración. La comunión es la que nos conecta con Dios, que podemos conversar con Él y Él nos responde a su debido tiempo. Por eso doy gracias a Dios y también al hermano Walter, que viajamos a Lima para hacer los trámites del divorcio. Fue un viaje, para mí un viaje muy feliz. No me he ido a hacer compras, nada, pero es como que me hubiera comprado un montón de cosas. Llegué feliz, estaba bien feliz, como que me hubiera traído todo de Lima. Vine, llegué feliz, le conté a la hermana Rosa, hermana, le digo, me siento muy feliz, le digo, estoy contenta. Y siempre doy gracias al hermano Walter, al pastor Pablo, al pastor Gide, que siempre estaban ahí apoyándome. Y de ahí, de vuelta, nos hemos ido, ya firmamos el divorcio. Faltan algunos papeles nada más y para volver a casar. Y es lo que yo quería, ¿no? Y más agradar a Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que reflejar a Dios en nuestra vida. Yo siempre decía a Dios, Él dio todo por mí, Él me eligió a mí antes que yo lo conozca. Entonces yo me sentía culpable, yo sentía que traicionaba su amor, su sacrificio que hizo en la cruz. Yo decía, Dios mío, yo quiero agradarte, pero de todo corazón, y lo que Él hizo por mí, yo quiero agradarte, Señor. Esa era mi oración siempre. Sé que no soy perfecta, voy a tener mis fallas hasta que Dios me lleve al cielo, pero ya es un paso importante. Estoy contenta, estoy feliz y estoy esperando el tiempo de Dios, ¿no? Para ya poder casarnos y ya, y Dios, no sé, todavía yo le pido que todavía no me llevo, me hice tan pequeñito. Y de ahí sí poderme ir descansar en los brazos de Dios, ¿no? Porque Dios está confiando en nosotros. Amén. Gracias, amor. Gracias. Qué bueno es escuchar ese testimonio. Pero donde está Cristo, el pecado es redarguido. Y bien es cierto lo que ella pudo estar viviendo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuántos tienen años a espaldas de Dios? Vemos que este paralítico es posible que haya entrado por su dolencia o su enfermedad, pero Jesús fue un poco más allá, a perdonar sus pecados. Y cuando nosotros dejamos a Cristo entrar en nuestro corazón, entrar en nuestro hogar, suceden esas cosas. La gente siente ese peso, ese dolor y esa tristeza porque su vida tiene que ser cambiada para glorificar a Dios. Y es el testimonio de nuestra hermana. Es un proceso, ahí va, progresivamente, pero ya dio los grandes pasos que debía dar. ¿Por qué? Porque tiene que estar cuenta con la iglesia, no, con Dios. Ella sabía que tenía que rendir obediencia a su Dios. Y eso es lo que la impulsó a que su Espíritu Santo le redarguyera en su corazón y le dijera, estás mal, estás en pecado, estás haciendo las cosas indebidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos la presencia de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Realmente está tocando mi vida? ¿Realmente estoy reorientando mi hogar, mi matrimonio? ¿O simplemente me quedé acostumbrado a la cultura? No va a pasar nada. Tenga temor y temblor, porque usted no sabe ni el día ni la hora que venga nuestro Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y muchos puedan encontrarse en una situación en la cual tengan que rendir cuenta de sus actos. Dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconocía allí. Y también Zaqueo, en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. En pocas palabras, donde está Dios, el pecado tiene que salir. Si he estado viviendo como conviviente durante años, pero entró Jesús a mi hogar, tengo que cambiar esa actitud. Si mi hogar simplemente estaba
destinado a vender licor o cerveza, eso tiene que cambiar. Si habían santos, qué sé yo, tantas imágenes, eso tiene que cambiar en lo que entra Jesús. El Espíritu Santo redarguye. Si está Jesús realmente reinando allí. Muchas veces cerramos la puerta a Cristo por causa del pecado, o el pecado por causa de Cristo. ¿Dónde Jesús está en esta Navidad? ¿Dónde Jesús va a estar en el 2023? Hay cosas que suceden cuando Dios está allí. Hay una anécdota, hay un cuento de un camarero. Él tenía un bar allí mismo en su casa y la esposa se enfermó y la esposa le dijo, anda, trae al pastor del pueblo para que ore por mí, para que me pueda sanar. Y mientras él fue a buscar al pastor y venía en camino, el pastor le habló de Cristo. Y él con su excusa dijo, yo no puedo aceptarlo porque yo vendo licor y estoy allí. Y es mi vida, pues. Y mientras el pastor estaba orando en el cuarto con la esposa enferma, se oyó un gran ruido, como martillos y sierra picando muchas cosas. Entonces le preguntaron, ¿cuál es la interrupción que hay? Y este hombre, este camarero dijo, mientras usted oraba vino Cristo a mi alma y prometí aceptarle como mi Salvador, pero temí que Él se alejara con usted si continuaba mi casa siendo un bar. Por eso fui a romper el letrero de la puerta antes de que Cristo se marchara, llevándose su paz y su gozo, y yo mismo olvidara mi salvación. Cuando Jesús entra a una casa, hay cambios. Cuando Jesús entra a su vida, hay cambios. Y este camarero decidió fue por Jesús. El testimonio de la hermana. Ella decidió fue por Jesús. ¿Por quién decides tú? ¿Dónde está Jesús? En este año nuevo, ¿dónde está Jesús? Feliz Navidad, feliz Navidad. Pero ¿dónde queda Jesús? ¿Cuáles son los cambios que te van a impulsar a sacrificarte para honrar a Dios antes que al hombre? No me cuesta porque, ay, ¿cómo hago? Me quedo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Señor? Otra cosa que acontece allí, cuando vemos al paralítico, es que el pecado es perdonado. Dice, Cristo tiene el poder de perdonar pecados por ser el Hijo de Dios y nuestro Redentor. No dudemos como los fariseos. El que dio pruebas de sus divinidades, como nadie más lo hizo en la historia, fue nuestro Señor Jesucristo, para librarnos según sus promesas. Ahí lo dice el verso 9 y 10. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate. Donde está Cristo, también hay perdón de pecados. Y lo último, donde está Cristo, hay fe, es honrada la fe y es recompensada la fe. Dice, viendo la fe de ellos, ¿verdad? Se maravilló. ¿Y cuántos de nosotros podemos hoy en día poder entrar a nuestro hogar y decir, yo tengo fe en que Dios me va a sostener, a lograr? No dependo de o de aquello, solamente en Jesús. Viendo la fe de ellos que trajeron al paralítico, no importándole la situación, lo bajaron, sabían que Jesús sanaba, perdonaba y restauraba. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en ese Jesús? ¿Cómo está tu hogar hoy en día? ¿Cómo está tu relación entre familias? Los discípulos estaban allí, mucha gente estaba allí, pero ¿puede Cristo ver eso hoy mismo en tu hogar? De que tú tienes fe y confías en que Él va a restaurar todo aquello que tú piensas que está perdido. ¿Realmente has creído en ese Dios? Yo quiero que tú reflexiones en esta noche y cerremos de esta manera. Si el paralítico, que no podía ni siquiera moverse, encontró amigos y encontraron a Jesús en una casa para hacer de Él su Rey, su Señor, su Salvador, y acontecieron cosas maravillosas, ¿por qué hoy en día no acontece lo mismo en tu hogar? Porque hay gente paralítica espiritualmente, no le cree a Dios. Hay gente que duda
del milagro que Dios puede hacer en su esposo, en sus hijos, en su esposa, en su familia. Por eso no se manifiesta Jesús. La fe de ellos fue la que activó el milagro a ese paralítico. Y la fe tuya es la que va a activar la presencia de Dios en tu hogar para este 2023. ¿Qué decisión vas a tomar? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que tú estés allí meditando en oración y sepas el privilegio que es tener a Cristo en casa. Sepas cómo obtener esa presencia de Dios y que sepas que las cosas que van a suceder en tu hogar solamente ocurrirán por la presencia de Dios allí, únicamente. Pero esa decisión es tuya. Solamente tú decides qué va a acontecer allí.